¿Cómo llevar la armadura del cristiano? Es una pregunta que uno puede hacerse, que nos hacemos. Y si somos muy sinceros, podemos decirnos, ok, concretamente, ¿cómo se lleva la armadura del cristiano? Y ese es el objetivo de este video. Me gustaría responder a ello. Así que si aún no lo has hecho, te animo a descubrir mi nuevo libro que se llama Combate Espiritual. Las 25 verdades más importantes sobre el combate espiritual. Este libro, acabo de escribirlo, está en preventa. La versión ebook y en PDF ya está disponible. Y puedes descargar gratuitamente las primeras 60 páginas de mi libro en mi sitio jeremypoutin.com o en la descripción del video. Eso corresponde aproximadamente a 6 verdades de las 25, así que no dudes en descubrirlo. Así que hablemos juntos de este tema. ¿Cómo llevar la armadura del cristiano? De hecho, para contarles una historia, recuerdo que cuando me convertí a los 16 años, me enseñaron en la iglesia cómo llevar la armadura del cristiano. Y cuando veía a los demás hacerlo, para mí, había que declararlo. Es decir, me despertaba por la mañana y decía, tomo el escudo de la fe, tomo el casco de la salvación, tomo la espada del Espíritu, me pongo la coraza de justicia. Y luego, en un momento dado, lo recuerdo, me atascaba un poco con algunas de las armas. Y entonces decía, ok, pero ¿cuál es la siguiente? Y luego abría rápidamente mi Biblia y decía, sí, es verdad, es cierto. Efectivamente había olvidado el cinturón de la verdad. También había olvidado los zapatos, el celo que da el Evangelio de la paz. Y entonces lo declaraba. Y así fue. Como me enseñaron a ponerme la armadura del cristiano. Pero si soy completamente honesto, no veía ninguna diferencia en mi vida. Al declararlo y en realidad lo único que eso me aportó, y está bien, fue conocer cada parte de la armadura, ¿de acuerdo? Pero no es así como uno se pone la armadura del cristiano. Entonces, ¿cómo hacerlo? El apóstol Pablo va a decir en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 11, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firmes contra las artimañas del diablo. Son cosas de las que hablo en mi libro Combate Espiritual, pero yo deseo darles una cápsula de eso. De hecho, a veces nos concentramos en la palabra revístanse, y eso es importante. Queremos revestirnos de la armadura de Dios, pero olvidamos lo que dice el apóstol Pablo. Él dice primero, fortalézcanse en el Señor. También hay que recordar que cuando el apóstol Pablo escribe, hay un contexto en el que él escribe. Él piensa en los soldados romanos y, para resumir, un soldado romano llevaba encima aproximadamente entre 55 y 60 kilos, ¿de acuerdo?, de equipamiento. Era un chaleco lastrado impresionante, ¿de acuerdo? Y por eso el soldado romano debía tener una musculatura fuerte para poder llevar esa armadura. Si no era fuerte físicamente, nunca habría podido llevar la armadura, ¿de acuerdo? Nunca habría podido cargar con todo lo que eso requería. Y entonces, lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar es que antes de fortalecerse, antes de revestirse con las armas de Dios, deben fortalecerse. ¿Cuál es la diferencia? La palabra fortalecer, la palabra revístanse. Primero vamos a ver la palabra revestir. La palabra revestir, si la traducimos correctamente, tiene la idea de meterse en una ropa, deslizarse dentro de esa ropa, como si no fuera uno mismo quien se la pone, pero de todas formas uno se desliza dentro de la ropa. Eso tiene su importancia. Pero la palabra fortalecer habla de esta idea de fortificación, ¿no?, de musculatura, ¿no?, y aquí en este contexto, ¿no?, espiritual. Así que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es, primero deben confiar en Dios, y esa confianza en Dios va a hacer crecer en ustedes su musculatura espiritual. Pongo mi confianza en Dios, y cuando pongo mi confianza en Dios, entonces me fortalezco, ¿no?, espiritualmente. Y cuando me fortalezco espiritualmente, el poder de Dios y la unción de Dios vienen a deslizarme dentro de mi armadura. Es la unción de Dios la que me viste con la armadura del cristiano. Es diferente. Y eso es lo que dice Pablo.
y eso tiene toda su importancia. Retomemos la historia que les conté hace un momento cuando orábamos. Yo oraba declarando: tomo el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el cinturón de la verdad, todas esas cosas, y no veía realmente ninguna diferencia en mi vida. De hecho, ¿alguna vez les ha pasado en un momento de dificultad, en un momento de prueba, en un momento doloroso, confiar en Dios y solo en Dios? Ustedes dijeron: Señor, no tengo un plan B, eres tú, confío en ti. Y en ese momento se fortalecieron espiritualmente. Pero para ustedes no, para ustedes simplemente era: confío en Dios, Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi amparo, tú eres mi escudo, confío en ti. Y en ese momento sintieron como una paz que venía sobre ustedes indescriptible, que sobrepasa todo entendimiento. Y sintieron la gracia de Dios acompañándolos, sintieron una fuerza divina a su lado y se dijeron: he pasado por este momento y sentí que Dios estaba conmigo. Cuando camino por el valle de sombra de muerte, no temo ningún mal. Sintieron como una protección divina, una fuerza divina, un poder de Dios que está con ustedes, la alegría de Dios que estaba allí. Y atravesaron ese momento diciendo: sentí que Dios estaba conmigo. De hecho, lo que realmente sucedió en ese instante fue que, al confiar en Dios, se fortalecieron espiritualmente. Y porque se fortalecieron espiritualmente, la unción de Dios, el poder de Dios, vino a revestirlos con la armadura del cristiano. Y tal vez sin darse cuenta, realmente estaban llevando puesta la armadura del cristiano y vieron su eficacia. No es que Dios a veces esté presente y otras veces no lo esté, no, sino que inconscientemente, o tal vez también conscientemente, ustedes activaron el proceso correcto para ponerse la armadura del cristiano. Así que, si debo resumir, mi pensamiento es este, y después terminaré con el versículo. Es al poner mi confianza en Dios que me fortalezco espiritualmente. Entonces, a partir de ahí, la unción de Dios o el poder de Dios me reviste con todas las armas que tengo a mi disposición. Así es como se lleva la armadura del cristiano. Pero el versículo termina diciendo: a fin de poder mantenernos firmes contra las artimañas del diablo. La expresión mantenerse firme da la impresión de que al final estamos en modo, ponemos el escudo, recibimos golpes y soportamos la vida cristiana. Creemos que significa mantenerse firmes. No me moveré, me quedaré aquí, recibo golpes, pero no me moveré. Esa palabra no significa eso, ¿de acuerdo? Es un contexto militar. Esa palabra que se utiliza, que habla de estar unidos como un solo bloque frente al enemigo y lo expulsamos fuera de nuestro territorio. Así que no estamos hablando de soportar pasivamente nuestra vida cristiana. Estamos hablando de vivir una vida cristiana victoriosa. Entonces, esa es la idea que el apóstol Pablo expresa. Es que yo pongo mi confianza en Dios. Y en ese momento, cuando pongo mi confianza en Dios, me fortalezco espiritualmente. Y en ese momento, la unción de Dios me reviste con toda la armadura de Dios, lo que me permite, de manera unida, en unidad con Dios, en unidad incluso con mis hermanos y hermanas y mi familia, no importa, pero en ese momento puedo rechazar al enemigo fuera del territorio que Dios me ha dado. Y eso es lo que significa esta palabra, eso es lo que significa este texto, y así es como se lleva la armadura del cristiano. Y si desean saber más, una vez más, les recuerdo que mi libro está en preventa, pero próximamente, a finales de abril de 2023, estará disponible en versión impresa, pero ya pueden conseguirlo en versión ebook en mi sitio web jeremypotin.com. Estoy tan convencido de que este libro les ayudará a alejarse de una vida cristiana nebulosa hacia una vida cristiana victoriosa, que les invito a descargar gratis las primeras 60 páginas en mi sitio web jeremypotin.com. El enlace también está en la descripción del video. Creo que esto les va a bendecir. No duden en compartir este video con quienes les rodean, y si tienen preguntas, no duden en escribirme en los comentarios. Me tomaré el tiempo de leerlas y responder algunas preguntas. Les deseo que pasen un excelente día en la presencia de Dios. Hasta luego.